Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Steris University. El día de hoy vamos a tratar el tema rompiendo la cadena de infección. Primero que todo, un aviso legal. Nosotros en Steris proporcionamos a los ponentes y los créditos de formación continua para esta actividad. Los ponentes son empleados de Steris y no reciben ninguna compensación directa aparte de sus salarios normales por participar en esta actividad. Los productos comerciales a los que se hace referencia o que se ven durante esta presentación no constituyen un apoyo comercial por parte de los ponentes. El día de hoy vamos a trabajar con los siguientes objetivos de aprendizaje. Al finalizar esta capacitación, usted podrá nombrar los 3 factores que contribuyen a la propagación de las infecciones en las instituciones de salud, indicar las vías de transmisión de una infección y, por último, identificar normas de romper la cadena de infección en una central de esterilización. ¿Ok? ¿Qué es una infección? Una infección es la invasión de tejidos corporales por agentes causantes de enfermedades, su multiplicación y la reacción del cuerpo a los agentes infecciosos y sus toxinas. Hablemos sobre la respuesta a esta infección. La respuesta a la infección es la que llamamos síntomas. Es cómo nos sentimos y lo que nos está pasando en el momento. El cuerpo responde a las infecciones de muchas maneras. Algunas de las respuestas que nosotros conocemos normalmente a estas infecciones son nariz con mucosidad, tos, diarrea, fiebre, entre otras. Respuesta grave a la infección, otras respuestas que ponen en peligro la vida del paciente: neumonía, hemorragias, necrosis tisular, convulsiones, insuficiencia orgánica y, por supuesto, la muerte. Las personas se enferman de manera diferente. Todos lo hemos experimentado, el virus que mantuvo un compañero del trabajo o en casa o que sufrió algún paciente en una semana. Sin embargo, hay personas que se contagian y que no se contagian. El hecho de que te enfermes o estés a punto de adquirir una infección o que simplemente te infecte depende de muchos factores. Un sistema inmunitario sano con las vacunas adecuadas o la inmunidad adquirida puede prevenir muchas enfermedades. El género puede tener una diferencia significativa. Ejemplo, las mujeres son más propensas a la infección de las vías urinarias que los hombres, ¿ok? Esto puede ser obvio, pero su salud afecta la capacidad de contraer infecciones. En el caso de los diabéticos, tienen una mayor probabilidad de infecciones fúngicas en la boca, los pies y los pliegues de la piel. Cuanto más se envejece, menos eficaz o menos eficiente funciona el sistema inmunológico del cuerpo y mayor es la probabilidad de que se vuelva susceptible a enfermedades o adquirir infecciones. El último factor es la genética. Siempre encontrando nuevos vínculos entre el perfil genético y la susceptibilidad de las infecciones. Un ejemplo de susceptibilidad genética son las infecciones palúdicas. Las personas con un ADN normal tienen glóbulos rojos de forma normal que les permiten infectarse con malaria. Sin embargo, las personas con la diferencia genética que conduce a la anemia de células falciformes tienen una protección contra la malaria y no la adquieren. Entonces, los factores genéticos también tienen una importante relatividad en cuanto a cómo se adquieren ciertas infecciones y cómo se comporta el sistema inmune del individuo. Nuestro trabajo en las instituciones de salud, en el cuidado de la salud, nos encontramos con personas que tienen múltiples factores en su contra. En nuestro trabajo, prevenir infecciones en la población de alto riesgo se vuelve fundamental. En relación a la transmisión de infecciones, debemos entender que las infecciones requieren 3 cosas para propagarse. En primer lugar, necesitan una persona infectada, un reservorio, ¿ok? La persona infectada es portadora del agente infeccioso, permitiendo que éste se multiplique. A estas personas les denominamos reservorio precisamente por esto. ¿Qué sucede? El reservorio también crea una oportunidad para que el agente infeccioso abandone su cuerpo y se transmita a la siguiente persona. En segundo lugar, necesitamos la transmisión. Se produce por contacto directo con la persona infectada o por contacto indirecto con algo portador del agente infeccioso.
Por último, vamos a necesitar un huésped susceptible, ¿ok? Que entre en contacto, es decir, una persona que pueda contagiarse. Entonces, una persona con quien el reservorio pueda tener cierto contacto y ese huésped susceptible se convierta inmediatamente en otro reservorio, ¿ok? Es así como funciona a grosso modo la transmisión de enfermedades. Ok, hablando un poco sobre el reservorio. Las infecciones son causadas por muchos tipos diferentes de agentes infecciosos, pero sin un reservorio no pueden hacer nada. El reservorio es esta persona que está infectada con el agente. Los reservorios pueden infectar a otros y excretar agentes infecciosos que van a contagiar a las personas con las que tengan contacto y se conviertan inmediatamente en otro reservorio. Hablemos un poco sobre el periodo de incubación. Como lo podemos ver en este slide, tenemos varias líneas de tiempo que suceden durante el periodo de incubación. Lo primero es la exposición. La exposición es aquel momento donde el paciente entra en contacto o la persona entra en contacto con el agente infeccioso y este agente infeccioso entra al cuerpo humano. Siempre todo sistema inmune va a tratar de ejercer un sistema de defensa a cualquier agente infeccioso. ¿Qué sucede? Normalmente a veces estamos inmunodeprimidos y ¿qué sucede? El agente infeccioso puede lograr escapar del sistema de defensa del cuerpo humano, logrando así su multiplicación, ¿ok? Su multiplicación. En este momento las defensas no logran contrarrestar lo que sucede con el agente infeccioso y se multiplica el mismo. Después hay una etapa de desprendimiento. En esta etapa de desprendimiento, este agente infeccioso va a salir del cuerpo, ¿ok? En esta etapa es cuando otras personas se pueden infectar. Los reservorios pueden estar excretando material infeccioso, pero no presentar signos de la enfermedad. Eso también es importante destacarlo. A veces puedes estar incubando una infección que no necesariamente genera sintomatología en esa persona, pero en el momento que excreta ese agente infeccioso y que sale y contagia a otra persona sí puede presentar sintomatología a ese agente infeccioso. Los reservorios pueden estar excretando material infeccioso, pero no presentar signos de la enfermedad durante el periodo de incubación de la misma. El tiempo de incubación es el que transcurre tras la infección, pero antes de la aparición de los síntomas. Los tiempos de incubación varían mucho de una enfermedad a otra. Entonces, lo importante destacar es que nuestro periodo de incubación va a comenzar por la exposición, luego va a existir la multiplicación y va a pasar para el desprendimiento, que es donde esta infección va a salir del cuerpo, y posteriormente en el inicio de los síntomas, ¿ok? Entonces, no necesariamente vamos a presentar sintomatología cuando estemos incubando una infección. He aquí algunos ejemplos de enfermedades que quizás conozcas y su tiempo de incubación. Por ejemplo, nosotros tenemos acá uno de los ejemplos, es la gripe y el SIDA o el VIH están causados por un virus. Una persona infectada por el virus de la gripe H1N1 mostrará síntomas de gripe en 2 a 4 días. Sin embargo, una persona infectada por VIH no suele mostrar síntomas hasta 40 a 60 días después de la infección. Por tanto, la enfermedad, ejemplo, el SARM, que es que viene siendo la Pseudomonas aeruginosa resistente a la penicilina, tiene otro tiempo, tiene aproximadamente de 2 a 5 días, suele tardar ese periodo de incubación para presentar síntomas. La malaria y la toxoplasmosis son infecciones protozoarias, aunque se limitan a los viajeros que regresan. Las infecciones palúdicas tardan entre 7 y 30 días en aparecer los síntomas. La toxoplasmosis mantiene a las madres embarazadas alejadas de los gatos debido a este peligro de este protozoario. Supone que los bebés en desarrollo infectados durante la gestación o el parto puedan estar en riesgo. Esta infección por protozoarios tarda de 5 a 23 días en dar síntomas.
En el caso de las tenias y las lombrices intestinales, son dos gusanos parásitos. Las personas infectadas pueden no mostrar sintomatología hasta 8 a 10 días después de la infección por tenias. En el caso de el Loxiourus puede pasar de 30 a 60 días. 2 meses parecen mucho tiempo, sin embargo, en el último ejemplo que podemos ver dentro de la tabla, tenemos un tiempo de incubación que puede transcurrir de 11 a 12 años antes de que aparezcan los síntomas. En enfermedades priónicas como el síndrome de Jacob o la encefalopatía espongiforme, esta es causada por una proteína anormal llamada prión, y los priones infecciosos tienen un periodo de incubación más largo que puede durar de 11 a 12 años. Incluso hay casos en los que nunca se desarrolla sintomatología. Bueno, hablemos un poco sobre el portador. En algunos casos una persona puede infectarse y nunca enfermarse ni mostrar signos de infección. A estas personas se les llama portadores. Los portadores están infectados y producen activamente materiales con agentes infecciosos. Estos agentes infecciosos pueden transmitirse a un huésped susceptible sin el conocimiento de este portador. Esto significa que pueden infectar a otros sin siquiera saberlo. La portadora más famosa del mundo, que es una portadora conocida mundialmente, fue Mari Tifoidea. Fue una portadora que pasó una infección a muchísimas personas. El portador no tendrá signos de enfermedad, pero sí contendrá el material genético del agente infeccioso, entonces sí servirá para infectar a otras personas. Hablemos un poco de historia y del caso de esta portadora mundialmente conocida. Mary Mallon era una cocinera irlandesa estadounidense que se creía era la responsable de propagar la fiebre tifoidea a cientos de personas, causando 3 muertes confirmadas y sospechosas de 48 muertes adicionales. Mary se había infectado con la bacteria de la fiebre tifoidea, pero nunca mostró ningún síntoma. Siempre sostuvo que estaba sana debido a que esta creencia nunca tomó precauciones en su vida para evitar la propagación de esta enfermedad. Finalmente, el estado de Nueva York la puso en cuarentena permanente para evitar que continuara transmitiendo la fiebre tifoidea. Al trabajar en el cuidado de la salud, tenemos potencial de ser una Mari tifoidea. Aún más alarmante, los organismos no tienen por qué ser patógenos mortales, Por tanto, el tener la responsabilidad de ser un trabajador de la salud implica cuidado personal para no ser un portador que pueda generar infecciones cruzadas a huéspedes susceptibles que pueden estar en nuestros hogares convencionales o en nuestros mismos compañeros de trabajo, Por tanto, simplemente para recuento histórico, fue una cocinera irlandesa americana infectada con esta bacteria de fiebre tifoidea, nunca se sintió enferma, se negó a tomar precauciones y fue responsable de 3 muertes confirmadas, 48 muertes sospechosas y se mantuvo en cuarentena permanente, es decir, ella estuvo en una cuarentena constante para poder no contagiar a nadie más, aunque nunca presentó síntomas. El microbioma humano. El cuerpo humano tiene 100 billones de microbios, constituyen el microbioma humano. El microbioma humano es la culminación de todos los microbios que residen dentro de tejidos y biofluidos humanos, junto con otros sitios anatómicos donde ellos se encuentran. Esto incluye, por ejemplo, la piel, las glándulas mamarias, la placenta, el líquido seminal, el útero, el pulmón, la saliva, la mucosa oral, las vías biliares, el tubo digestivo. Algunos microorganismos, como los que se encuentran en el intestino, son necesarios para una buena salud. Algunos solo viven allí, sin embargo, otros tienen el potencial de causar enfermedades, pero las defensas del cuerpo logran impedir que este agente infeccioso pueda producir una enfermedad.
Hablemos un poco sobre los organismos oportunistas. Una persona sana lucha y gana contra este tipo de microbios previniendo enfermedades. Por ejemplo, podemos darnos la mano y no enfermarnos. Sin embargo, la persona con una mala salud, los muy jóvenes o ancianos, los que están en inmunodepresión y las personas que se recuperan de una afección médica o una intervención postquirúrgica, tienen más probabilidades de enfermarse a causa de estos microorganismos normales que son inofensivos. Estos microorganismos normalmente inofensivos que pueden causar infecciones se denominan microorganismos oportunistas, ¿ok? En el caso de un inmunodeprimido, pues tiene una mayor susceptibilidad, ¿ok? ¿Quiénes pueden ser inmunodeprimidos? Personas muy jóvenes, personas muy ancianas o pacientes que se encuentren en recuperación postquirúrgica. Muchos microorganismos oportunistas viven dentro y sobre personas sanas. Ejemplo, el Staphylococcus epidermidis es un residente habitual en la piel humana donde vive sin dañar su huésped. Sin embargo, es una fuente común de infección para los dispositivos médicos permanentes como los catéteres y los tubos de drenaje. Es por esto que hay que tener mucho cuidado con el material que tenemos contacto, y esto es importante para nosotros mantener en cuenta y tener conciencia de que eso podemos también ser una fuente de infección muy común para los dispositivos. Otro ejemplo de un microorganismo oportunista es el Staphylococcus aureus. Es otro organismo común que vive dentro de nuestros oídos, la nariz y la garganta. También puede causar infección en un individuo inmunodeprimido. La causa más conocida de infecciones por Staphylococcus es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ¿ok? Este microorganismo igual oportunista vive en la nariz, oído y garganta. Otro ejemplo muy común sobre microorganismos oportunistas es el Streptococcus pneumoniae. Esto puede ser difícil de creer, pero el Streptococcus vive en la nariz, la garganta y la boca. Normalmente este Streptococcus no le hace nada al cuerpo. Sin embargo, cuando en las condiciones son adecuadas, el organismo puede migrar, en este organismo puede migrar a los pulmones y puede causar neumonía. Hablemos un poco sobre los agentes infecciosos. Los tres ejemplos de microorganismos oportunistas como el Staphylococcus epidermidis, el aureus y el Streptococcus pneumoniae son todas bacterias. Sin embargo, las infecciones pueden ser causadas por muchas cosas. Comprender las diferencias de los tipos de estos agentes infecciosos ayuda a identificar mejor y de mejor manera para prevenir sus movimientos en nuestro cuerpo y en un posible nuevo huésped. Hablemos un poco sobre las bacterias, ¿ok? Tienen tres formas, pueden ser vegetativas, inactivas y endoesporas, ¿ok? Las bacterias son el agente infeccioso más reportado para las infecciones asociadas a la atención en salud. Una bacteria que se clasifica de muchas maneras, comenzando por su forma. Los bacillus son bacterias en forma de bastoncillos, a menudo tienen estructuras llamadas flagelos, ¿ok? Que cuando se mueven impulsan a la bacteria a través de su entorno. Otro también muy común son los cocos. Las bacterias esféricas se pueden encontrar individualmente agrupadas en racimos o en largas cadenas. En el caso de las espiroquetas, son la última forma en este grupo que representa las bacterias que tienen forma de espiral o enrollada. También pueden tener flagelos para ayudar precisamente a su migración y a su locomoción. La mayoría de las bacterias se encuentran en su forma vegetativa. La forma vegetativa es la forma activa de la bacteria. Si se trata de una especie patógena, esta es la forma en la que se encuentra en el sitio de la infección. Algunas bacterias también pueden producir una forma latente llamada endoespora. Las endoesporas o las esporas, también muy conocidas por nosotros en su estado protector, que permiten a la bacteria sobrevivir a condiciones adversas. Las esporas se forman cuando la bacteria vegetativa se encuentra en condiciones menos que ideales. Esto significa que a medida que la bacteria formadora de esporas se prepara para abandonar el cuerpo de un paciente infectado, las células vegetativas se convertirán en endoesporas y se depositarán en una superficie ambiental donde permanezcan latentes a la espera de infectar a una siguiente persona.
Ya pasamos por los organismos, las bacterias. Vamos a pasar ahora a las esporas bacterianas. Las bacterias que forman esporas a menudo viven en poblaciones mixtas de vegetativas y esporas. La proporción de estas formas vegetativas y de estas esporas variará según el entorno en el que se encuentren. Cuanto más duro es el entorno, más esporas vamos a encontrar. Las esporas se forman dentro de esta bacteria. Cada espora contiene un material genético y los componentes celulares críticos dentro de una cápsula que es una cápsula protectora. La espora contiene muy poca agua. La combinación de la cápsula de espora y el bajo contenido de agua hacen que la espora sea muy resistente a daños causados por el calor, el frío y los productos químicos. En este estado protector, las esporas pueden sobrevivir durante muchos años. De hecho, la espora viva más antigua se encontró en Nuevo México y tenía 250 millones de años de antigüedad. Hablando también de otro agente infeccioso muy común en las instituciones de salud y también en nuestros hogares son los hongos. Las infecciones fúngicas suelen encontrarse en la piel, las vías respiratorias, la boca y la garganta, aunque los informes han incluido infecciones fúngicas incluso en el estómago. Los hongos son organismos muy diversificados que se presentan en dos formas. El primero se ve fácilmente a simple vista. Estos incluyen hongos que están como organizados. También se presenta en formas microscópicas unicelulares de forma ovalada llamada levadura. Al igual que las bacterias, los hongos pueden formar esporas. Las esporas fúngicas es una célula especializada que tiene una pared celular muy gruesa y la gruesa pared celular protege la endoespora o la espora del calor, el frío y productos químicos. Las esporas de hongos pueden sobrevivir alrededor de unos 6 a 25 años. Dentro de las formas de los hongos podemos ver que está la levadura y el mojo y por supuesto las esporas fúngicas. Pasando a otro agente infeccioso potencialmente son los virus. Los virus son forma más simple de microbios. Aunque pueden multiplicarse, se requiere que el virus secuestre la herramienta reproductiva de una célula viva, usándola para producirse a sí mismo como virus. Todos los virus consisten en un material nucleico encerrado dentro de una cubierta proteica llamada cápsula. La cápsula protege el ácido nucleico de este medio ambiente. Algunos virus también producen una capa exterior de recubrimiento exterior, envuelven a este virus creando otra capa de virus con otra capa denominada virus con envoltura. Mientras que los que no lo tienen son virus sin envoltura. Los virus pueden estar envueltos o no envueltos y los envueltos pueden estar camuflados. La envoltura contiene varios materiales que sobresalen de ella. Se cree que los materiales que sobresalen ayudan a camuflar este virus de las defensas naturales de un humano, incluidos los glóbulos blancos. Pasemos ahora a hablar un poco sobre los parásitos. Los parásitos viven sobre y dentro del cuerpo humano. Los parásitos pueden habitar en la piel, los pulmones, el hígado y los músculos, el corazón y el cerebro. Se alimentan de la persona en la que viven. Algunos parásitos son insectos como los piojos y las pulgas, otros son gusanos y aunque la mayoría sean gusanos parasitarios, son visibles por un aumento normal. Sin embargo, estos huevos que puedan tener estos animales y estos parásitos se convierten en larvas microscópicas. Estos parásitos pueden ser insectos, gusanos o huevos de gusanos. Los endoscopios pueden entrar en contacto con gusanos parásitos y protozoarios en el hígado y en el intestino, también en el colon a través de las endoscopías o las colonoscopías. Aunque los gusanos se pueden ver durante la endoscopía, estos protozoarios, en este caso los orquistes o los quistes de protozoarios son resistentes a ambientes hostiles. Por tanto, esto puede ser también un riesgo importante de infección, ya que ellos pueden permanecer y pueden entrar en contacto con este endoscopio y quedarse ahí viviendo durante un tiempo.
Los protozoarios son animales microscópicos unicelulares que se encuentran en todo el mundo. Se sabe que infectan el tracto digestivo, el torrente sanguíneo y el cerebro. Los protozoarios son la causa de amibiasis, la malaria, toxoplasmosis, giardia, tricomoniasis, por nombrar algunas. Los protozoarios parásitos a menudo tienen una segunda forma llamada quiste protozoario. El quiste protozoario es una forma de pared gruesa en este protozoario que permite soportar estos ambientes hostiles. De nuevo, estos protozoarios son de los que más hay que tener mucha precaución cuando se realizan endoscopías porque se encuentran en el tracto digestivo del paciente. Los priones son el último agente infeccioso. Los priones son proteínas anormales que pueden afectar significativamente el sistema nervioso, específicamente el cerebro. Una proteína no es un microorganismo vivo. Este agente infeccioso se duplica a sí mismo al cambiar las proteínas normales dentro del cuerpo en la misma proteína anormal que es el prión. Una infección crónica tarda muchos años en mostrar síntomas. Como lo comenté en la tabla anterior, estas infecciones tardan muchísimo tiempo, en parte debido al tiempo necesario para ellas poder convertir una proteína sana en una proteína anormal en el cuerpo. Hablemos de transmisión. Un agente infeccioso solo puede infectar a una persona si entra en el cuerpo de esta persona. La transmisión es el camino que toma el agente infeccioso para llegar a una persona no infectada. Hablemos de las vías de infección. Una persona se infecta cuando un agente infeccioso se encuentra con ella, sobrelleva y prospera. Estos agentes infecciosos se transmiten por contacto directo o por contacto directo. Entonces hablemos un poco sobre cuáles son los mecanismos de transmisión de enfermedades infecciosas. Transmisión directa. Los Centros de Salud y Control de Prevención de Infecciones, como la CDC, definen el contacto directo como la transferencia del agente infeccioso del huésped directamente al cuerpo o hacia el interior del mismo. Por lo general, esto ocurre a través del contacto directo con una persona infectada. La piel puede ser un punto de partida. Las bacterias y los parásitos de la piel se transfieren a otra persona cuando se tocan. El contacto directo también ocurre cuando los tejidos corporales, los fluidos, la sangre que contienen material infeccioso entran en contacto con el cuerpo o entran en él. Los miembros del personal pueden tener contacto con sangre y tejidos cuando recolectan muestras de pacientes como heces o orina, o cuando tocan instrumentos que puedan contener material biológico o biocarga. El contacto directo también abarca el contacto con fluidos infecciosos durante la expulsión de la persona infectada, esto que se conoce como dispersión de gotículas o de gotas. El estornudo, por ejemplo, es un gran ejemplo de fluidos infecciosos que pueden entrar en contacto con esa persona y puede ser un contacto directo. La dispersión de gotas no debe confundirse con la transmisión aérea. La transmisión aérea es una forma de transmisión indirecta. Cuando hablamos de estornudo o de gotículas que están cerca de una persona a otra, se habla de contacto directo, mientras que la transmisión aérea es una forma de transmisión indirecta. Hablemos un poco sobre este tipo de transmisión indirecta. La transmisión indirecta implica un vehículo de transporte, un vehículo que transporta el agente infeccioso de la persona infectada a otra persona. El vehículo puede ser una cosa o una superficie o un organismo vivo o un objeto inerte. Dentro de la transmisión indirecta existe la transmisión aerotransportada. La transmisión aérea es una forma de transmisión indirecta porque el agente infeccioso está suspendido en el aire sobre el polvo en forma de gotas. La palabra clave es suspendido. Las partículas suspendidas pueden viajar a largas distancias en las corrientes de aire, mientras que la dispersión de gotículas se basa en la fuerza física proporcionada por el huésped para enviar el material infeccioso a un huésped susceptible. La transmisión aérea se basa en las corrientes de aire para enviar material infeccioso a otro huésped. Una de las
las confusiones que se pueden presentar en cuanto a la transmisión indirecta es la aerotransportada. Muchas veces se habla de que las gotículas pueden ser un mecanismo de transmisión indirecta y no es así. Las gotículas son transmisión directa por contacto, mientras que puede existir una transmisión de transporte aéreo a través del aire de contacto de ese aire contaminado a un huésped susceptible, que no necesariamente tiene que estar cerca de la persona que está transmitiendo estos agentes infecciosos, ¿ok? Por tanto, esta transmisión indirecta aerotransportada implica una corriente aérea que es quien es la responsable de llevar esos agentes infecciosos a un huésped susceptible. Otra forma de transmisión indirecta es a través de objetos inertes. Es el segundo, otro vehículo que transporta agentes infecciosos al huésped, es el transportar a través de objetos que son completamente inanimados e inertes. Es una palabra que se le denomina fomite, es una palabra elegante que se usa para describir objetos inanimados que transportan agentes infecciosos. Los artículos están contaminados, la contaminación se deposita sobre este huésped cuando el fomite entra en contacto con la persona. Cualquier cosa puede convertirse en un vehículo para la propagación de la infección cuando está contaminada con agentes infecciosos, incluso en el desayuno. Ejemplo, cuando una persona infectada entra en contacto con un objeto inerte y puede estornudar o dejar ahí algunos microorganismos que vienen de su cuerpo, ya estos microorganismos están infectados y este objeto inerte con el cual esta persona tuvo contacto puede ser una transmisión indirecta para un huésped susceptible que venga después de esa persona y toque ese mismo objeto inerte, ¿ok? Así se produce también una transmisión indirecta a través de fomite. Hablemos un poco sobre la transmisión indirecta a través de un vector. Intermediario o huésped intermediario significa que el agente infeccioso debe cambiar dentro de un vector antes de infectar a un nuevo huésped, ¿ok? En algunos casos, el vector es necesario para crear una oportunidad para que el agente infeccioso cambie y se vuelva infeccioso para los humanos, es decir, que cumple un ciclo de vida dentro de ese vector y puede infectar a otro ser humano. Ejemplo, las pulgas pueden ser un huésped intermediario que permite que el agente infeccioso cambie y madure solo de forma dentro de este huésped y se convierta en un agente infeccioso para una persona. La ingestión de una pulga que contenga cisticercoides, por una tenia canina, infectaría a una persona o a un humano con una tenia. ¿Por qué? Porque tuvo contacto este huésped intermediario con un humano y pudo transportar un agente infeccioso que normalmente está dentro de los animales y lo pudo transportar a infectar a un huésped susceptible que puede ser un ser humano. Entonces, este huésped intermediario también es una forma de transmisión directa a través de un vector de un animal a otro y posterior a un humano. Transmisión indirecta a través de un vector. Es posible que reconozcas este vector porque es muy común y es un mosquito. El mosquito es un vector muy conocido. Los mosquitos son vectores prolíficos responsables de la propagación de una multitud de agentes infecciosos. No es de extrañar teniendo en cuenta que existen 3.500 millones de especies de mosquitos y en particular los mosquitos son responsables de la fiebre amarilla, el dengue, la malaria, la encefalitis, el virus del Nilo, el Zika, entre otros. El último eslabón de la cadena de infección es el huésped susceptible. Es la persona que se enfermará cuando se exponga a un agente infeccioso. Son muchos los factores que influyen en el riesgo que un huésped susceptible pueda contagiar una infección. Las condiciones de salud, la edad, las vacunas, las infecciones pasadas y las defensas inmunitarias naturales juegan un papel en la batalla de este huésped contra estos agentes infecciosos. Cualquiera podría infectarse, pero está protegido.
Ya sea una persona joven o una persona mayor, ya sea un atlético promedio, cualquiera puede ser un huésped susceptible. Hay varios factores que ayudan a proteger a los huéspedes susceptibles, ¿ok?, potencialmente de una infección. Gente normalmente en buena salud tiene muy buenas defensas, ¿ok? Y tiene un sistema inmune bastante fuerte. Se ha demostrado que comer alimentos saludables, hacer ejercicio regularmente, aumenta las defensas de nuestro cuerpo y nos ayuda en la batalla contra las infecciones. Por supuesto, la inmunización prepara al cuerpo para una posible exposición a un agente infeccioso específico al entrenar el cuerpo para producir anticuerpos contra ese organismo, objetivo de la vacuna, ¿ok? Las primeras semanas de la leche materna, por ejemplo, proporcionan a los recién nacidos 2 anticuerpos que los defienden contra algunas infecciones. Las vacunas contra el sarampión, las paperas, la gripe, preparan al cuerpo para combatir estos agentes infecciosos cada vez que están en contacto con nosotros. Las condiciones opuestas, ejemplo, la mala salud, la mala alimentación, la falta de ejercicio y la falta de inmunización, hace que una persona sea mucho más susceptible a los agentes infecciosos. Los pacientes que reciben tratamiento en centros de salud son algunos de los huéspedes más probables de la infección. Muchos ya sufren de condiciones médicas preexistentes y se someten a tratamientos que disminuyen su capacidad para combatir estas infecciones. Hablemos un poco de puntos de acceso de estas infecciones, puntos de entrada de estos agentes infecciosos al cuerpo humano. Los agentes infecciosos pueden seguir muchos caminos para infiltrarse en el cuerpo humano. Muchos pueden entrar a través de cavidades naturales como la nariz, la boca, los oídos, las membranas mucosas, los ojos. Otros pueden aprovechar las perforaciones de la piel para entrar en el músculo o torrente sanguíneo. Algunos encuentran heridas o piel comprometida a través de la cual pueden invadir el cuerpo. Hablemos un poco sobre las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Cuando una infección es el resultado de una exposición a un agente infeccioso durante un procedimiento médico o en una estadía hospitalaria, se denomina infección asociada a la atención en salud. Las principales infecciones son infección de torrente sanguíneo asociada a una vía central, infecciones de torrente sanguíneo por MRSA o por a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, infecciones de tracto urinario, Clostridium difficile adquirida también en el hospital y por supuesto múltiples infecciones de sitio quirúrgico. Consecuencias de estas infecciones. Las infecciones de sitio quirúrgico causadas por la transmisión de agentes infecciosos pueden tener graves consecuencias. Los tratamientos adicionales pueden prolongar las estadías hospitalarias o del paciente dentro de la institución y agregar costos adicionales tanto para el hospital como para el paciente. Las infecciones graves pueden provocar amputación e incluso la muerte dependiendo de su estado de gravedad, ¿ok? Entonces, esto nos hace un llamado a parar. Prevenir la propagación de agentes infecciosos a los pacientes es el objetivo principal de los prevencionistas o de los trabajadores de salud, pero no pueden hacerlo solos. Detener las infecciones asociadas a la atención sanitaria médica depende de una cantidad, un equipo, que pueda unirse a tratar de prevenir esta cadena infecciosa y por supuesto esto es tarea de todos. Una infección adquirida en el hospital no puede ocurrir a menos que eventos específicos lleven al agente infeccioso a la persona objetivo. Estos eventos se conocen como la cadena de infección. La cadena comienza con la persona infectada o el reservorio. Los agentes infecciosos abandonan a esta persona. Los agentes infecciosos se transmiten a otra persona, ya sea directa o indirectamente, utilizando un vector. El agente infeccioso entra en la ubicación adecuada de la otra persona y se multiplica. El huésped susceptible se convierte en un reservorio para este agente infeccioso y todo este ciclo ya mencionado lo volvemos a repetir múltiples veces. ¿Cuál es nuestro desafío?
romper la cadena de infección. La eliminación de cualquiera de estos elementos clave romperá este ciclo y evitará futuras infecciones. El Departamento de Procesamiento Estéril es solo uno de los departamentos que emplea muchas técnicas para romper esta cadena infecciosa, evitando así la transmisión de enfermedades a los pacientes y al personal. Las políticas del hospital y del departamento deben aplicar los principios de prevención de infecciones que se enfocan en estos siguientes elementos. Primero, manejar reservorios. El personal de procesamiento estéril es el reservorio más probable en el departamento. Sin embargo, cualquier persona puede ser un reservorio. Los proveedores, contratistas, personal de otros departamentos y otros visitantes temporales también pueden ser un potencial reservorio. Deben existir políticas y procedimientos que aborden las medidas que se deben tomar en caso de una enfermedad en el personal que esté notificada. Los aspectos a tener en cuenta incluyen: ¿qué medidas se deben tomar cuando un miembro del personal se enferma? Por ejemplo, la intoxicación alimentaria puede manejarse de manera diferente a la gripe. ¿Qué hacer con las personas y los objetos expuestos a personas enfermas durante un periodo de incubación? ¿Requieren reprocesamiento? ¿Qué pasa con esos artículos que tuvieron contacto con esta persona? ¿Cuándo puede trabajar una persona enferma y qué precauciones se deben tomar? Por ejemplo, el pie de atleta puede estar bien, pero el herpes zóster no. Es una reflexión que dejamos por acá para ustedes. Asegúrese de que las políticas y los procedimientos de enfermedad incluyan a los proveedores contratistas, ¿ok? El personal debe tomar medidas para evitar la diseminación de microorganismos infecciosos u oportunistas. ¿Cómo? Pues a través de políticas relativas a las enfermedades del personal, políticas para enfermedades de proveedores o contratistas, prevenir el desprendimiento de estos microbios y este posible contagio, lavarse las manos con frecuencia para que los agentes infecciosos puedan ser desechados, ¿ok? Otra de las recomendaciones que podemos dar es utilizar amarres para el cabello, uniformes médicos limpios, suministrados por el hospital, cubrezapatos para capturar microorganismos, para evitar alergias por estornudos, fomentar las prácticas que eviten que estornudar y toser sea muy común dentro de la central de procesamiento, desechar inmediatamente un pañuelo facial con el cual nos limpiamos posterior a un estornudo, entre otras recomendaciones. Controlar la transmisión, vías de transmisión, controlar la transmisión mediante eliminación de vehículos o agentes infecciosos, procesos microbicidas, es importante tenerlos instaurados dentro de la central de esterilización. Los agentes infecciosos viajan a través del Departamento de Procesamiento Estéril en diversas formas. Encontrar estas vías para detener esta transmisión es la segunda forma de romper la cadena de infección. Los vehículos más obvios son los dispositivos médicos reutilizables. Los microbios se transfieren en el dispositivo durante el procedimiento, tras lo cual son transportados a un huésped susceptible. Además, los artículos manipulados por enfermeras, médicos y otras personas durante el procedimiento o la atención del paciente se contaminan con estos microorganismos. El agua también alberga organismos que pueden causar enfermedades. El agua del grifo, las mangueras los desagües, ¿ok? Pueden albergar también algunas pseudomonas aeruginosa y otros microorganismos oportunistas. Por tanto, todo lo que toca este tipo de dispositivos dentro de las instituciones de salud también puede contagiar. El personal y los visitantes también pueden ser vehículos que transporten material infeccioso del mundo exterior adentro del departamento estéril, ya se trate de una planta o de un brote general del hospital, ¿ok? Controlar la transmisión significa eliminar el vehículo o los agentes infecciosos. El método preferido para controlar la transmisión es la eliminación de los agentes infecciosos. Por este motivo, todos los artículos deben limpiarse a fondo, tratarse con un proceso microbicida adecuado para evitar la transferencia de materiales infecciosos a las siguientes personas en las áreas de trabajo. Deben establecerse políticas y procedimientos para inactivar y eliminar los instrumentos de presunción
presunta exposición a estos agentes infecciosos. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de procesos microbicidas, políticas y procedimientos para artículos sospechosos de contaminación, por priones, por ejemplo, barreras de uso, monitorear, por supuesto, todas las cargas y monitorear que el sistema esté funcionando con una gestión de calidad adecuada y también evaluar cómo va la calidad del agua. Recuerde que los miembros del personal de la central de esterilización también son huéspedes susceptibles. Cómo se manipulan los instrumentos que pasan por la ventana de paso o por el pass-through con las manos sin guantes. Es un ejemplo para ustedes. El uso de barreras con guantes, ejemplo, contenedores cerrados y bolsas selladas, evita que estos agentes infecciosos se transfieran de un dispositivo a otro, contaminando así. El equipo de protección personal como mascarillas, protector facial, batas, barreras protectoras necesarias para cada personal que trabaja dentro de la central de esterilización se vuelve un factor importante para poder romper la cadena de infección. Todas estas fuentes son necesarias si queremos evitar y mejorar nuestros procesos. Reducir el riesgo de huéspedes susceptibles. Dado que la mayoría de los pacientes hospitalizados ya son susceptibles a los agentes infecciosos, es muy difícil romper este vínculo en el entorno hospitalario. Sin embargo, se pueden tomar algunas medidas para ayudar a reducir el riesgo, como por ejemplo, dentro de la central de esterilización, se debe alentar al personal a vacunarse, incluyendo hepatitis B, gripes, varicela, etc. Los exámenes médicos para detectar organismos oportunistas antes de los procedimientos médicos pueden identificar posibles riesgos de infección y permitir al profesional de la salud que pueda administrarse en medidas preventivas para no funcionar como un agente más que pueda colaborar en esta cadena de infección continua. ¿Quiénes pueden ser huéspedes susceptibles? Pues todos, personal, proveedores, contratistas, visitantes al departamento y por supuesto pacientes, ¿ok? ¿Cómo lo podemos prevenir? A través de vacunas y exámenes médicos regulares. ¿Qué elementos de acción podemos proponer? La gestión de la propagación de infecciones es un reto complejo y multifacético. Para reducir con éxito el riesgo, todos los trabajadores de la salud deben actuar como defensores a la prevención de infecciones, al adquirir conocimiento sobre los principios y factores involucrados en la transmisión de las mismas, en la central de esterilización facultar para apoyar las políticas y procedimientos de prevención de infecciones, identificar las áreas de transmisión infecciosa en sus instalaciones, familiarizarse con sus políticas y procedimientos de prevención y alentar a todo el personal a convertirse en un defensor de la prevención de infecciones. Gracias por conectarse una vez más con Esteris University. Esta fue una entrega más de educación continua. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla a través del mail que va a aparecer por acá. No olvide conectarse a través del site esteriusuniversity.com. Nos agradará mucho escuchar sus comentarios o dudas que puedan tener o que deseen consultar con nosotros. Gracias por estar acá nuevamente y conmigo será hasta una próxima entrega.